are going to get along with the Russian people very, very well. The Iron Curtain has descended across the country. And resolute action. I shall go to Korea. I am not, and never have been, a member of the Communist Party. We shall pay any price, bear any burden, support any friend, oppose any foe. Hell no, we won't go. We believe that peace is at hand. Will be regarded as an assault on the vital edges of the United States. We understand each other better. That's a key to peace. El águila y el oso. Reportajes de la Guerra Fría. Lugar y fecha de origen. Varsovia, 1939. La antigua ciudad aún se recupera del impacto de la invasión alemana. Fueron 19 días de brutalidad que marcaron el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El ataque dejaría cicatrices indelebles en el pueblo polaco, continuamente asolado por guerras y ejércitos. Durante siglos, alemanes, prusianos, checos, lituanos y rusos habían querido apoderarse de Polonia. Ahora Polonia era nuevamente el centro de la atención al ser el primer peón en el ajedrez por el poder territorial entre el este y el oeste. Al llegar 1939, los polacos se sentían preocupados por el inicio de una nueva guerra, una que en poco tiempo involucraría a todo el planeta. The most difficult question was that of Poland, because Poland is the largest country, because it's the most heroic country, because the Polish people never gave up, always fought the Nazis, because the whole war started over the independence of Poland, and because on top of all other tragedies, Poland was shifted geographically from east to west. La lucha encarnizada por el control de Polonia se había prolongado durante varias generaciones. Polonia había desaparecido al ser repartida entre sus poderosos vecinos a finales del siglo XVIII. Durante 123 años, los polacos vivieron sin la idea de una nación hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando finalmente Polonia recobra una precaria independencia, aun cuando no existía ningún tratado que garantizara sus fronteras. El mariscal Józef Pilsudski, quien luchaba por la libertad de su país, no podía tolerar una forma de Estado tan vulnerable. Józef Pilsudski was a man who never ceased to believe in the independence of Poland. Como líder de una nueva Polonia independiente, el mariscal Pilsudski desarrolló ciertas tendencias autocráticas. Sin embargo, su decidida insistencia en pro de la independencia de su país lo convirtieron en un símbolo de la gloria de la causa nacionalista. Esa independencia probaría ser muy frágil. Situada por la historia entre Alemania y Rusia, Polonia se encontraría en los años 30 en medio de la lucha entre Hitler y Stalin. En medio de la batalla entre dos poderosos enemigos, Polonia pudo ver el futuro y comenzó a prepararse para la guerra que de seguro estallaría. Dotados de una clarividencia basada en su experiencia, los polacos comenzaron a formar uno de los ejércitos más formidables de Europa. At present, Poland has nearly 1 million men under arms. But within a few hours of war mobilization, that number would be increased to over 4 million. For 20 years, Poland has spent half her budget and vast loans from abroad on this army. Today, she has built a mighty war machine. Sin embargo, esta poderosa máquina de guerra pronto encontraría un enemigo de su misma altura. La Alemania nazi se preparaba para la guerra a lo largo de la frontera polaca. Hacia el este se encontraba otro ominoso enemigo. Stalin had very special hatred for the Poles, sort of a maybe Russian ethnic hatred, that's hard to say, or because the Poles were always a thorn in the side of the Soviet Union and the Russian. Los soviéticos llamaban a Polonia su puente rojo, una ruta directa hacia Alemania. Era esta la ruta más conveniente y accesible, aunque prescindible en último caso. Polonia vería confirmados sus mayores temores en agosto de 1939, cuando el canciller soviético, Comisar Molotov, y su homólogo alemán, Ribbentrop,
firmaron un tratado de no agresión soviético-nazi, con lo que aislaban a Polonia y sorprendían al mundo entero. Pero serían los alemanes los que usarían primero el puente rojo de los soviéticos. Strike without warning. 1 de septiembre de 1939, el glorioso ejército polaco fue hecho añicos en cuestión de semanas. Al atacar Polonia por aire, mar y tierra durante 19 días, las fuerzas alemanas devastaron ciudades y transformaron a la población polaca en refugiados. Let the master race assemble the first of its slave populations, a stunned and shocked and hungry people whose sufferings do not end with the armistice, nor their resistance. Al tiempo que las tropas de ocupación alemana entraban victoriosas y se asentaban en territorio polaco, luego de su relampagueante ataque, Polonia sufrió otro golpe sorpresivo. El 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invadió el este del país. Ante estas circunstancias, una doble invasión, el pueblo polaco empezó a organizar un movimiento de resistencia. As Warsaw was falling in 1939, the commander-in-chief of the defense of Warsaw gave orders for some of his officers to set up an underground military organization. This military organization eventually turned into the Home Army. Jerzy Voss se unió a la resistencia a los 16 años. We were just alone. We were pressed from both sides. So then we feel that only we have to fight, even be killed, but we don't have any other choice. La resistencia polaca, que en su momento de apogeo llegó a contar con 400.000 miembros, era considerada la mayor fuerza clandestina de toda Europa, pero enfrentaba a un terrible enemigo. La ocupación nazi en Polonia fue terrorífica. Polish people were taken to concentration camps. For example, my whole family, mother, father, sister, two sisters and brother, and our relatives, they were all in concentration camps. So then when this terror started in 1940, they were coming and arresting people for nothing, killing on the street. That created, especially, this terror created in our mind that we have to fight. That was resistance. Al este de Polonia, la ocupación soviética fue quizá más discreta, pero no menos devastadora. Between 1939 and June of 1941, between 1 million and 1.5 million Polish citizens were deported into the depths of the Soviet Union. Some were killed, some died as the result of working in mines or cutting timber in the far reaches of the Soviet North. I think that Stalin had his plan, which was simply to wipe out as many as was possible. Stalin estaría muy cerca de lograr su cometido antes del final de la guerra. El águila y el oso continuará en un momento. En la primavera de 1941, Józef Sikorski, líder del gobierno polaco, se encontraba exiliado en Londres, desde donde dirigía su lucha. Con su país bajo ocupación nazi y soviética, el exiliado se dedicó por completo a liberar Polonia. ...22 de junio de 1941. En un súbito cambio de rumbo, los nazis traicionan a sus aliados soviéticos y atacan el frente ruso que se extendía a lo largo de 3.200 kilómetros. Recuperándose aún del impacto de la invasión, la Unión Soviética solicita la ayuda del mundo entero. We shall work together for victory over our common enemy. Unas semanas después, los polacos se unieron a uno de sus más antiguos y mortíferos enemigos, la Unión Soviética, en su lucha en contra de Hitler. Poland and Soviet Russia sign an agreement of unity. General Sikorski signs on behalf of Poland. A su regreso de Moscú, Sikorski realizó un anuncio optimista. Jak najlepsze dla tego świata owoce.
The agreements concluded with Russia are the beginning of that kind of real policy, which I hope will have the best results for the whole world. Mientras el general Sikorski recorría el planeta en nombre de la diplomacia polaca, sus compatriotas en Varsovia se encontraban sitiados y condenados a un virtual exterminio por los nazis. En 1941, Polonia se transformó en una zona de terror que albergaba los mayores campos de concentración nazi, entre ellos Auschwitz y Treblinka. En estos campos aguardaban la muerte en las cámaras de gas nazis más de 10 millones de europeos. Más de la mitad de ellos eran judíos y una cuarta parte judíos polacos. La opresión sirvió para aumentar el poder de la resistencia polaca, cuyo número de miembros aumentó cuando los patriotas polacos se enrolaron en una gran cantidad de actividades subversivas, que iban desde pequeños sabotajes hasta la publicación de periódicos clandestinos. The Poles began to blow up trains, to interfere with German communications, to confuse the rear guard of the Germans. And as a result, the Germans were forced to hold several 100,000 troops in Poland as occupying forces to keep a hold on the Poles. The first man from our company, a young boy, 17 years old, was killed in front of me. That was, I didn't feel good this way, you know, when I saw this, my friend already killed. Cuando la lucha en contra de los alemanes se hacía cada vez más intensa, los polacos crearon un regimiento especial que lucharía junto con las tropas soviéticas. And the two peoples of Eastern Europe are together in the common struggle against the German Reich. These Poles may well be among the first to re-enter their homeland as the combined forces roll back the German invaders towards the frontier towns of Poland. Pero a principios de 1943, la aparente camaradería entre los soldados rusos y polacos sufrió un brutal traspié cuando los alemanes hallaron una fosa común en el bosque de Kotten, cerca de la frontera polaco-soviética. Cada uno de los cadáveres tenía las manos atadas y con una bala incrustada en el cráneo. Over 4,000 bodies were found in these graves. They weren't just officers, they were also other high-ranking officials of the Polish administration and army and the cream of the Polish intelligentsia. The Katyn Forest Massacre turned out to be one of the major events in Polish-Soviet relations and caused a break between the Soviets and the Polish government in exile. No sería sino hasta unas décadas después que los soviéticos admitirían su responsabilidad en este crimen. Tras romper relaciones con los soviéticos, el general Sikorski se dirigió a Gibraltar para pasar revista a las tropas y camino a Londres falleció al estrellarse el avión en el que viajaba. Ese invierno, la marea de la guerra cambió finalmente. Proudly, the red flag flies again as endless lines of Nazi prisoners write the final chapter in the Battle of Stalingrad. Los rusos se abrieron paso lentamente hacia el oeste, no como conquistadores, sino como libertadores. Marshal Stalin's special order of the day announced the liberation of Kiev, capital of the Ukraine. By a bold bypassing attack, the 1st Ukrainian Army carried the city by assault, and thus ended its more than 2 years of German occupation. Pero junto con la liberación se comprendió el horror que había significado la ocupación. The tragedy of Lublin is almost unbelievable. Lublin Castle they converted to a ghastly prison. Scenes of unparalleled sadism and bestiality were enacted within its ancient walls. This was a prison workshop. When the Soviet troops reached the city, the Gestapo mowed down the prisoners as they slaved at their benches, shot them cold-bloodedly from behind. Mientras el ejército ruso se acercaba al río Vístula, en las afueras de Varsovia, la resistencia polaca en la capital se preparaba para su última batalla.
The Warsaw Uprising was the culmination of the Home Army's efforts during World War II. They marshaled most of their available strength in an effort to try and drive the Germans out of Warsaw and to take the city before the Soviet army could enter. We tried to liberate the city and let Russians come as not invaders but as friends, but they did a different way. Stalin simply stopped at the Vistula and refused to cross and allowed the Germans to wipe out the badly armed insurgents. We didn't have any choice. We had to fight, but we were counting on Russian. They didn't help us. El águila y el oso continuará en un momento. El águila y el oso. La asonada de Varsovia concluyó luego de 63 días de violentos combates. El 2 de octubre de 1944, la resistencia polaca capituló. Casi 250,000 de civiles había muerto en los combates. General Bormann, German, he later on he put in his book in memories that Warsaw insurrection, Warsaw battle, that was the more vicious and more difficult to German than Stalingrad, because Warsaw, after these 2 months of fighting, was in 85% destroyed completely. That was only rubbers and flames. Hitler se llevó consigo a los sobrevivientes y los envió a los campos de concentración nazi. Dinamitó la ciudad y ordenó que no quedara ni un rastro. 6 años antes, Varsovia era el hogar de más de 1 millón de personas, pero ahora apenas quedaban algunas almas. La caída de Varsovia marcó el final del viejo orden en Polonia. Luego de los violentos combates, las tropas de liberación de Stalin marcharon por la ciudad. En muchas zonas de Polonia, los soviéticos fueron saludados con euforia en público y con terror en privado. A su paso, los soldados soviéticos dejaron un rastro sangriento de violaciones y destrucción. When the Soviet army marched into Poland and met with armed Poles, members of the Polish resistance, who had fought the Nazis during all these years, then the Soviet troops not only disarmed these Polish resistance groups, but arrested many, tortured many, deported many, and killed many. It was an extremely sad, tragic situation for the Poles. La tragedia polaca continuó en febrero de 1945, cuando los líderes aliados se reunieron en Yalta para definir un nuevo acuerdo de paz. The Yalta Conference was a meeting of the Big Three, of Churchill, Stalin, and Roosevelt. For the Poles, de forma unilateral, Stalin le impuso un gobierno títere a Polonia. Como pequeñas concesiones para Roosevelt y Churchill, Stalin permitió la participación de unos cuantos no comunistas en ese gobierno y también prometió convocar elecciones. Pese a todo esto, los polacos sabían que habían perdido soberanía. Churchill was very much aware of it. I mean, Churchill certainly, who was a brilliant observer of the world, the European scene, he knew very well what was happening. The Polish exile government reported to the British government continuously about Soviet atrocities committed against the Polish population in 1940, and then in 1944 when the Soviet army appeared again in Poland. But he couldn't and wouldn't do anything about it because for him it was essential to maintain the alliance of the great powers. He was afraid, as Roosevelt was, of a separate peace between the Soviet Union and Nazi Germany. What could they do? And the Soviet army had won the war. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el mapa de Polonia había cambiado. 18% de la población había virtualmente desaparecido y toda la inteligencia polaca había sido aniquilada, al igual que 3 millones de polacos judíos. Las elecciones convocadas por Stalin se realizarían en 1947 bajo un estricto control. Los soviéticos buscaban intensificar su dominio sobre Polonia. The Soviet NKVD and the Polish secret police
arrested whatever opponents of communism they felt were a hindrance. Some of them were murdered. Terror was an instrument used by the Soviets and by the Polish communists to achieve their ends. Stanislav Mikołajczak, líder del gobierno en el exilio, había regresado a Polonia después de la guerra para formar parte del nuevo gobierno. En 1947, al igual que muchos otros, se marchó de Polonia una vez más con destino a Inglaterra. I left Warsaw the evening on the 20th by train through Lodz and Kalisz to the western frontiers of Poland. After all, I didn't want to be only a sheep who will be killed, especially because my party couldn't work more. En Varsovia, los ciudadanos polacos seguían el compás que le imponían los rusos. The Palace of Culture and Science, Russia's gift to Warsaw, looks down on the Polish capital's National Day Parade, celebrating the anniversary of the first liberation of Polish soil from the Germans. Los vínculos con Occidente fueron cortados de tajo y la Polonia libre cayó en la oscuridad detrás de la cortina de hierro. Esta nación era la primera baja en la guerra que comenzaba entre el águila y el oso.